Bendito sea el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por este tiempo de bendición que podemos llegar a sus hogares y transmitir una palabra que esperamos que lleve bendición, dirección en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar para reflexionar sobre esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pon palabras en mi boca que edifiquen, que aclaren el entendimiento, palabras que lleven consuelo, esperanza y liberación, y que lleven sanidad al enfermo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pon palabras sabias y edificativas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora meditamos en esta palabra y tenemos como base bíblica allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versos 7 al 9, lo leemos de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Y encontramos esta porción de la Escritura, esta base bíblica. Y qué mejor ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el tema vamos a predicar qué estamos aprendiendo de esta crisis. De esta crisis hay muchas cosas que debemos de aprender y debemos de corregir aquellas cosas que de repente en la crisis Dios nos está como llamando la atención. La Biblia dice: el siervo no se corrige con palabras porque entiende pero no hace caso. Entonces hay situaciones tal vez incomprensibles a la mente humana, pero hay cosas que Dios permite para hacer como un llamado de atención para corregir algunas cosas que no están bien. Y qué mejor ejemplo bíblico. Mire la forma en que nuestro Señor Jesucristo se acercó al Padre. Se acercó al Padre con reverencia, se acercó con súplicas, con lágrimas, con ruegos. Y dice la Biblia que fue oído a causa de su temor reverente. O sea que el Señor Jesús, siendo el amado, el unigénito del Padre, pero lo que el Padre tomó en cuenta fue la actitud que tomó su Hijo para presentarse delante de él. Y dice la Biblia que fue oído a causa de su temor reverente. Y en el verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Recuerde que el tema ¿qué estamos aprendiendo de esta crisis? Entonces, en cada circunstancia de la vida, ya sea positiva o negativa, debe de haber una enseñanza para nosotros. Entonces dice la palabra, allí en el verso 8, que Cristo fue oído, dice en el 7, por su temor reverente. Y dice la palabra que la forma que él aprendió la obediencia fue por medio del sufrimiento. Entonces el Señor Jesús algo vino a aprender aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que en el cielo no hay dolor, no hay lágrimas. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a aprender. ¿Sabe para qué vino a aprender el Señor? Para comprendernos mejor. Entonces dice que fue oído por su temor y aprendió lo que era la obediencia. Y entonces mire lo que dice en el verso 9.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, que la obediencia para Dios, dice, la obediencia para Dios es tan importante. Entonces vamos a tratar de aprender de esta crisis, de esta situación difícil que no solo en nuestra nación está, sino que en el mundo entero. Entonces, Dios quiere enseñarnos algo. Y vamos a ver qué hemos estado aprendiendo de estas situaciones. Y vamos a ver nada mejor que en el libro de Job, porque vamos a hablar primeramente de la familia. En el libro de Job, en el capítulo 11, verso 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Vamos a hablar qué estamos aprendiendo en el núcleo familiar. Recuerde que la familia primaria se compone de esposo, de esposa, luego esposo y esposa pasan a ser padres. Entonces ya la familia se compone de padres e hijos. Entonces vamos a revisar a través de la escritura qué estamos aprendiendo en esta crisis, porque algunos, no en su totalidad, pero la mayoría hemos estado confinados en la casa, cosa que no había sido costumbre, y entonces muchas veces ahí realmente se mira cómo están las relaciones de familia. Aquí dice la palabra, si no consintieres que en tu casa more la injusticia. Entonces vamos a revisar en esta hora qué estamos aprendiendo en esta crisis a llevarnos como familia. Primeramente, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. ¿Qué estamos aprendiendo en esta crisis? Entonces es importante hacer una revisión y mire lo que dice aquí, qué precioso lo que dice Job. Si no consintieres que en tu casa more la injusticia, dice entonces el verso 15, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Y el 16 dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que ya pasaron. Yo creo que de esta crisis podemos sacar algo positivo, porque las relaciones de familia es algo que hay que cuidar mucho. La Biblia dice que el efecto de la justicia será la paz. Entonces, qué importante es aprender de esta situación, cómo nos hemos llevado como familia. Yo siempre lo he dicho, si tenemos nosotros familia en armonía, familia sólida, nosotros vamos a tener iglesia sólida. Si nosotros tenemos iglesia sólida, vamos a tener una nación sólida, bendita y próspera. Entonces, es importante que estamos aprendiendo en cuanto a las relaciones de familia. ¿Qué nivel de respeto hay del esposo para la esposa? ¿Qué clase de trato le estamos dando a la esposa o la esposa al esposo? Los padres a los hijos,
los hijos a los padres. Entonces es importante que revisemos qué estamos aprendiendo para vivir en familia. Dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 94, versos 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Aquí llama doblemente feliz al hombre que Dios lo instruye, que Dios lo corrige. Amados, ¿y qué es lo que estamos aprendiendo de esta crisis? Creo que hay muchas cosas que corregir en el núcleo familiar. Muchas veces hablamos en familia de una forma grosera, de una forma despótica. Ordenamos. ¿Por qué no pedir las cosas? Dice la palabra, si tú les hablares buenas palabras, si tú te condujeres con ellos humanamente, nosotros tenemos que hablarle con respeto y cariño a nuestra familia. No tenemos que hablarle a nuestra familia mal. Muchas veces ahí empiezan las malas relaciones. Entonces dice, bienaventurado el hombre que tú corriges. Pero allá en el Proverbios 29, 19 dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. Entonces, yo te pido en el nombre de Jesús, que revises aquellas cosas que hay que corregir. ¿Y qué es lo que hay que corregir? Lo que se corrige es lo que está malo. Corregir, rectificar, revisar, meditar. Yo debo de corregir. Por eso el salmista dice, enséñame mis errores. Job dice, enséñame lo que yo no veo. Entonces, qué importante es aprender a corregir. En este tiempo de crisis debemos de aprender y sacar lo positivo. Aquí dice, corrige, instruyes. ¿Qué es instrucción? Es enseñanza, es conocimiento. Nosotros, conociendo la Escritura, por eso dice la Biblia que el juicio de Dios comenzará por casa. Se refiere a nosotros, los que conocemos la Escritura. Nosotros que conocemos la Escritura, estamos más obligados delante de Dios a cuidar las relaciones dentro del núcleo familiar. Entonces, eso es importante, que estamos aprendiendo a llevarnos como familia. Aquí dice, bienaventurado el que tú corriges, en que tu ley lo instruyes. Habla de la ley de Dios. ¿Qué lugar ocupa esta bendita palabra en tu hogar? ¿Es un objeto más empolvándose en un estante? ¿O esta palabra es diaria en tu vida? Entonces es importante de corregir y de instruirnos en la palabra de Dios. Dice el verso 13, para hacerle descansar en los días de aflicción. La idea de Dios es que corrijamos, que nos instruyamos para que vivamos una vida buena, para hacerle descansar. Habiendo paz en la familia, hay descanso. Habiendo armonía en la familia, hay descanso, hay tranquilidad. La Biblia dice que donde hay paz, donde hay armonía, dice que allí mora el Espíritu Santo de Dios. Allí está la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y mire lo que dice en el Salmos 133, verso 1. Mire lo que dice Salmo 33, verso 1. Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo que Dios desea es hogares en armonía, porque esa es la palabra. Dice la palabra que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Lo que Dios desea es que en cada familia sea un remanso de paz, sea un lugar de bendición. Entonces, amado, ¿qué estamos aprendiendo en esta crisis? En el núcleo familiar. Que debemos de aprender
¿Qué debemos de corregir para tener un estilo de vida diferente, un estilo que le agrade a Dios? Y si hay algo que le agrada a Dios es la armonía. Dice la Biblia que donde hay armonía, allí envía Jehová, dice, bendición y vida eterna. Isaías, capítulo 55, verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Vamos a enfocar qué hemos aprendido en la parte financiera en esta crisis. Al hablar de finanzas, hablamos de economía, hablamos de administración. Entonces dice que ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Hay muchas personas que en este tiempo de crisis han caído en un desgaste y una depresión terrible. ¿Por qué? Por no ordenar finanzas, por vivir ese día a día, Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? De repente nosotros en la parte administrativa, quien queda en último lugar es Dios. Y en todas las cosas, el primer lugar lo debe de ocupar Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre debe de ser primero Dios. Entonces, en las finanzas, Dios nos llama, dice la palabra en el libro de Lucas. ¿Quién es aquel que queriendo edificar una torre no se sienta y calcula los gastos? Eso es que debemos de revisar cómo ha estado las finanzas en nuestra vida familiar. Muchas veces vivimos fuera de presupuesto. Y cuando llegan estas crisis, las crisis llegan cuando menos se esperan. Nadie esperaba este fenómeno mundial, nadie esperaba esta crisis, esta plaga, esta pandemia mundial, nadie esperaba eso. Las crisis así llegan. Entonces nosotros debemos, por eso ahí en Eclesiastés dice, en el día que las cosas están bien, que están normales, goza, disfruta. Pero en el día de la adversidad, reflexiona. Quiere decir que en este tiempo de crisis nosotros debemos de reflexionar. Lo que ya está pasado, ya pasó. Pero ¿qué vamos a aprender de ahora en adelante? Hay muchas personas gastando. Por eso ahí dice Santiago, pedid para gastar en vuestros deleites. Personas viviendo fuera de presupuesto. Amado, si usted tiene para comprarse un buen celular, cómpreselo. Pero si usted no tiene, deje de enjaranarse en cosas superfluas. Cosas que son lujos, que de repente un celular tal vez no de la ultra calidad que quieres, pero te puede servir para comunicarte. Pero muchas veces nosotros no revisamos la parte económica. Esta crisis debe de dejarnos la enseñanza de aprender sobre economía, finanzas y administración. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Muchas veces en la parte financiera Dios ocupa el último lugar. Y vamos a estar enseñando sobre eso porque en estas crisis debemos aprender nosotros qué lugar ocupa Dios, qué lugar ocupa su palabra en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de revisar qué estamos aprendiendo en esta crisis. Efesios, capítulo 6, versos 6 al 8. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Estamos hablando sea cristiano o no sea cristiano. Entonces, ¿de qué hablamos, amados? Vamos a revisar qué estamos aprendiendo en esta crisis. Posiblemente tú seas uno de los que perdió un empleo. Posiblemente tú seas alguien que tal vez no has perdido tu empresa, pero está en desequilibrio tu empresa. Aquí dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Vamos a ver y vamos a revisar en el tiempo que tenías tu empleo, si es que lo perdiste. ¿Cómo era tu forma de actuar en ese empleo? ¿Estabas agradecido con Dios porque tenías un empleo? ¿Servías con diligencia? ¿Cómo era tu actitud? Yo pienso que debemos de reflexionar, porque nosotros debemos de levantarnos como una mejor nación, como un mejor pueblo, con buenas costumbres para servir. Aquí la palabra nos motiva, nos exhorta a que nosotros, dice la Biblia, que no sirvamos como al ojo, como para agradar a los hombres, sino que sirvamos como siervos del Señor, que sirvamos con diligencia, que sirvamos con agrado. ¿Cómo valoras ahora tú el que un día fue tu empleo? Tal vez fuiste suspendido, tal vez estás tomando esta situación con amargura, con resentimiento. ¿Cómo estás? ¿Qué estás aprendiendo de esta crisis? Yo creo que en toda crisis hay un pro y hay un contra. Cuando dice pro habla de lo positivo, cuando dice contra habla de lo negativo. Nosotros debemos de reflexionar cómo valoramos tal vez lo que teníamos y lo que perdimos. Tal vez en tu empresa no era el Señor el que gobernaba en esa empresa. No era el Señor el que estaba en primer lugar. Tal vez si tenías un empleo, no estabas haciéndolo como sirviendo a Dios, sino como sirviendo a los hombres. Cuando tratas de servir a los hombres, vas a recibir desilusiones. La Biblia dice, si quisiera, dice el apóstol Pablo, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros, ya sea empresa o ya sea un empleo, nosotros debemos de hacer todo excelente para la gloria del Padre, para honrar al Padre. Y la Biblia dice que el que honra al Padre, Él lo va a honrar. Entonces, qué importante es aprender a valorar. Posiblemente tienes que revisar cuál era tu actitud y tu comportamiento en el empleo que tal vez perdiste. Si no lo has perdido, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay que revisar cómo vamos a servir de ahora en adelante. Vamos a servir como siervos del Señor. Lo vamos a hacer como para Dios. Lo vamos a agradecer. Dios, gracias por este empleo. Valorar lo que Dios nos ha dado. Si tienes un empleo es porque Dios te lo dio. Porque Dios te lo dio. Si tienes una empresa es porque Dios te la dio. La Biblia dice que la honra, el honor, la gloria y la victoria y la riqueza, dice, proceden de Dios. Entonces nosotros debemos de aprender en esta crisis a valorar lo que un día tuvimos y que tal vez lo perdimos. Pero la Biblia dice que Dios es el Dios que restituye. Yo os voy a restituir, dice el Señor. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos una revisión. ¿Qué estamos aprendiendo en esta crisis? ¿Qué estamos aprendiendo en esta crisis? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 6 y 7. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considerar significa escuchar,
reflexionar y ver el pro y el contra de las cosas. Yo te invito y te motivo a reflexionar sobre esta palabra, a que le mires el pro y el contra. La palabra de Dios lleva la finalidad. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Útil, dice, para enseñar, para instruir, para corregir. Entonces, mire qué importante es que tú le mires el pro y el contra. ¿Qué tanto debo de considerar de esta palabra recibida? Porque muchas veces nosotros de la palabra recibida en una meditación, en una predicación, lo escuchamos como un discurso más. Y muchas veces estamos pendientes en qué se equivoca el predicador, qué errores comete, y no estamos pendientes en lo que Dios nos quiere hablar. Por eso Pablo dice aquí, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Si hay situaciones de familia que hay que corregir, recíbelo de parte de Dios. Si hay situaciones en las finanzas, en la parte económica, considéralo. Mira el pro y el contra, mira qué parte positiva. El apóstol Pablo nos llama a reflexionar, a reflexionar sobre aquellas cosas que dice la Biblia: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si esta palabra que estás recibiendo en esta hora, tú la consideras, aquí dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta palabra es para edificar tu vida. Esta es palabra para que tú te prepares para tener un futuro precioso y glorioso y victorioso. Pero ese futuro está en tus manos. Si tú determinas, dices, no, yo voy a revisar el pro y el contra. ¿Qué me ha resultado de tal vez yo haber sido grosero, áspero con mi familia? Yo debo de aprender de esta crisis. Yo debo de aprender. Alguien dijo por ahí que el que ya no aprende en esta crisis ya no aprendió. Tenemos que aprender muchas cosas. Por eso dice corrección e instrucción. Corrección e instrucción. Corregir lo malo, corregir lo defectuoso, rectificar y reconocer, admitir nuestros propios errores para mejorar. Entonces Pablo dice, considera. Yo te digo, recibe esta palabra proféticamente y te digo, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Sea bendito el Señor. Proverbios capítulo 13, verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Recuerde que estamos bajo el tema que estamos aprendiendo de esta crisis. Hay algo que nosotros debemos de aprender a valorar en este tiempo de crisis. Qué hermoso y qué precioso cuando nos podíamos reunir. Cuando nos podíamos reunir y nos podíamos congregar, nos abrazábamos, nos estrechábamos la mano y conversábamos largamente. Y había aquella cercanía que ahora ya no la hay. No sé qué tanto tiempo volverá para normalizar esas cosas. Pero muchas veces nosotros, al exhortar, y allí está en la Escritura, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Allí está en el libro de Hebreos. Entonces ese consejo, había muchas personas, en especial aquellas que de cuando en vez se acercaban a la iglesia y que precisamente ese día que llegaban se hablaba de la importancia de congregarse. Entonces esas cosas no se valoraron, esas cosas no se cuidaron. Debemos de reflexionar sobre eso. ¿Qué aprendemos de esta crisis? Era precioso. Ahora que no lo podemos hacer, estamos recordando con añoranza, ¿verdad?
ver a un hermano, saludarlo y poder estrecharle su mano. Ahora las cosas han cambiado, pero debemos de aprender a valorar esas cosas. Aquí dice la palabra, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. El congregarnos ha sido algo de mucha bendición, pero en el tiempo que lo podíamos hacer no lo valoramos. Ahora debemos de aprender la importancia de poder congregarnos, la importancia de esa unidad, de esa hermandad, de esa confraternidad entre hermanos. Qué precioso. Y mire lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 42, versos 5 y 6. Habla del pueblo de Dios. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Es importante discernir esta palabra. En el verso 5, ellos le están diciendo a Jeremías, ellos están aprendiendo de una crisis están aprendiendo. Pero mire, allí no habían terminado de aprender, todavía le dicen, sea Jehová testigo, dice, de la verdad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios. Cuando tú le dices a una persona, tu Dios, le estás diciendo, ese es tu Dios, no es mi Dios. No estás admitiendo y reconociendo la paternidad de Dios. En esta crisis, amado, debemos de reflexionar sobre la paternidad que Dios nos ofrece, sobre la oportunidad de la bendición que Dios nos ofrece, ser hijos de Dios. La Biblia dice, fíjate bien, la Biblia dice, ahí en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es importante, pero allí en el verso 6, ellos le dicen, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios. Ya ahí ellos están admitiendo la paternidad de Dios en su vida. Dice, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Dios nos vaya bien. Qué importancia reflexionar sobre esto. ¿Cómo estaba tu vida antes de este tiempo, de esta crisis? En esa crisis, cuando el pueblo de Dios había hecho lo malo y los enemigos lo venían diezmando y lo venían mermando cada día más, entonces cuando ellos reflexionan sobre eso, ellos le dicen a Jeremías, ve y habla con Dios, habla con tu Dios. Y cuando ellos reflexionaron y aprendieron que estaban en una crisis que solo Dios los podía sacar, entonces dice, vamos a obedecer, nos guste o no nos guste, pero vamos a obedecer a la voz de Dios. Dice la Biblia que Cristo, a través del sufrimiento, aprendió lo que era la obediencia. Que esta crisis nos enseñe a aprender a obedecer la voz de Dios. Que esta crisis nos enseñe para ser mejor persona, para ser mejor familia, para ser mejor empleado, para ser mejor patrono. En esta crisis es una oportunidad preciosa para aprender a corregir aquellas cosas que no han estado bien. Entonces, cuando ellos dicen a la voz de Jehová nuestro Dios, vamos a obedecer, para que obedeciendo nos vaya bien. Dios te llama a obedecer a su palabra. Dios te llama a meditar sobre su palabra. Entonces es importante
que nosotros aprendamos a ser obedientes a la voz de Dios, obedientes a su palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros, como pueblo de Dios, como familia de Dios. La Biblia dice que antes éramos extranjeros, éramos advenedizos, pero ahora dice la Biblia que somos miembros de la familia de Dios. Qué importante contar con ese honor precioso, donde Él nos dice que somos un pueblo especial, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas para la luz admirable. Pero ¿a qué nos llamó el Señor? Tal vez nos sacó de una situación difícil, pero Dios, siendo lo peor, nosotros, Él desea que nosotros seamos lo mejor, confraternizar, aprender a valorar la amistad entre hermanos. Y no solo la amistad entre hermanos, aprender a valorar nuestros amigos, aprender a valorar nuestra familia. Qué importante, en cada crisis hay una oportunidad de cosas positivas que aprender. Y lo importante es reflexionar, corregir y ser instruidos. Y qué mejor ser instruidos por la voz de Dios, por la palabra de Dios, por recibir aquellas predicaciones que la Biblia dice que a los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Aprender a valorar lo que un día tuvimos y que ahora por la crisis no lo tenemos, es importante a valorar la unidad que debe de haber dentro de nosotros como pueblo de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda. En esta crisis debemos de aprender que tanto estábamos fortalecidos en el Señor. En este momento, yo he visto con tristeza, personas que un día se congregaron y no lo hemos visto conectados a la página para fortalecerse en el Señor. La palabra de Dios nos sirve para fortalecernos. Porque así como hay un Dios que quiere que nos fortalezcamos, así hay un enemigo que se llama Satanás, que quiere que el pueblo de Dios se debilite. La palabra predicada no es para alcanzar popularidad. La palabra predicada es para mantener el fuego del Espíritu Santo de Dios, y de esa manera el pueblo se fortalece. Entonces, qué importante es que en esta crisis aprendamos a valorar la bendita palabra del Señor. En esta crisis debemos de aprender qué cosas hay que corregir y, amados, en el nombre de Jesús, aquellas cosas que haya que corregir en la familia, recíbalo de Dios. Recíbalo de Dios. En la predicación anterior, yo hablaba a las congregaciones del departamento de Lloro. Pero alguien me contestó en los Estados Unidos. Óigame bien, qué preciosa esta palabra.
Y me dijeron, pastor, esa palabra no solo era para el departamento de Lloro. Esa palabra la estamos recibiendo aquí y la estamos atesorando. Qué importante es aprender a valorar la palabra. La palabra es la voz de Dios. La palabra es el mismo Dios hablando con nosotros. Ahí lo dice en Corintios. Ahí lo dice en Corintios que nosotros somos embajadores en el nombre de Jesús. Debemos de aprender, amado, en estas crisis, como dice la Biblia, que no solo de pan vive el hombre. Debemos de aprender a valorar y mejorar aquellas cosas que hay que mejorar. Ahí Pablo dice que el Señor considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo quiero hacer una oración para que esta palabra, donde quiera que llegue, ya sea en nuestro país o fuera del país, donde quiera que Dios quiera que esta palabra sea escuchada, que esta palabra sirva para reflexionar, así como dice la Biblia que Cristo aprendió a través del sufrimiento y dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La parte importante es esto, que debemos de aprender a obedecer la voz de Dios. Y la voz de Dios nos llama a vivir en familia. La voz de Dios nos llama a reflexionar sobre las cosas que Él nos ha dado. ¿Tienes un empleo? Agradécele a Dios. ¿Tienes una empresa? Agradécele a Dios. ¿Qué lugar ha ocupado Dios en nuestra empresa, en nuestro empleo, en nuestras finanzas? ¿Qué lugar ha ocupado Dios? Bendigo grandemente a todos aquellos que están pendientes de estas predicaciones. La predicación lleva la finalidad de corregir, instruir aquellas cosas que debemos de aprender. Que en esta crisis aprendamos y corrijamos lo malo y veamos para un futuro mejor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que esta palabra, donde quiera que llegue, que sea una bendición, que lleve claridad para tomar determinaciones muy buenas. Que reflexionemos sobre esta palabra, qué estamos aprendiendo de esta crisis, de esta situación tan difíciles y qué cosas buenas vamos a sacar. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le suceden a bien. Aún esta crisis debemos de aprender cosas que debemos de corregir para que nuestra vida sea mejor. Padre, bendigo cada familia, cada hogar, cada persona que reciba esta palabra y declaro proféticamente que de esta crisis vamos a aprender y cosas mejores. Como dice el escritor de los Hebreos, estamos persuadidos de cosas mejores. Estamos persuadidos que de esta crisis vamos a salir fortalecidos como familia, fortalecidos como iglesia, fortalecidos como nación, en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo, lo declaro y lo decreto, apoyado en tu palabra, con la autoridad que tú me has dado, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Tu gracia y favor sea en cada hogar donde llegue esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Conéctate, haz tus comentarios ahí en la página. Será interesante ver tu punto de vista, tu opinión, o si tú pides un consejo. Es importante que estemos enlazados por medio de esta página preciosa. Que el Señor te bendiga en esta hora y la gracia y el favor de Dios sea contigo. Amén y amén.